Para esto estamos en comunicación con el secretario de Salud de La Plata, Enrique Rifourcat. ¿Cómo estás, Enrique? Lucas Álvarez Acebal te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buenos días, todo bien, todo bien. Contanos un poco cómo está la situación de La Plata en materia de coronavirus, que por ahí es lo que más resuena, ¿no? Desde la llegada de la pandemia. ¿Cómo estamos con los números? Han habido durante inicio de año en todo el país una gran suba de contagios. ¿Cómo estamos ahora? Sí, bueno, tuvimos un gran incremento de contagio que se empezó a dar. En realidad nosotros empezamos a notar un aumento allá por mediados de octubre. Ujú. Sí, mediados de octubre empezamos a notar un aumento. Lo que pasa es que ahí estábamos con un promedio diario que no llegaba a los 10 casos. Entonces, si se duplicaban los casos, prácticamente no se notaba. Ahí llamativamente nosotros nos empezó a llamar un poco la atención. Durante el mes de noviembre se siguieron incrementando, pero ahí en ese momento los médicos, por ahí los asesores presidenciales o del gobernador o del ministerio, se hablaba de que en marzo íbamos a tener el pico de contagios, que se esperaba para marzo la tercera ola y qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, pero esto fue incrementando, incrementando, incrementando. Tuvimos una gran participación de la cepa D. Ahí se nos cortó justo el contacto con Enrique. Estábamos, bueno, hablando de la situación del coronavirus. Probemos, si no, llamarlo por teléfono, porque sé que es algún tema medio de la conexión del Zoom, ¿no? Pero bueno, ahí consultándole un poco cómo está la situación en lo que tiene que ver con el coronavirus. Nos contaba que, bueno, hubo un gran aumento. Ya veremos cómo se estaba llevando adelante y principalmente saber si este pico de contagios que estuvimos viendo en enero principalmente se espera que ya esté bajando y que vayamos hacia una bajada sucesiva, ¿no? O si podemos volver a un nuevo pico en marzo, principalmente, ¿no? Con todo lo que tiene que ver el inicio de clases, que la gente empieza a moverse nuevamente, si bien ya estamos viendo mayor movilidad debido a la vuelta de las personas en la ciudad que estuvieron de vacaciones durante el mes de enero. Pero bueno, todo esto vamos a estar hablándolo con Enrique ahora al aire en unos minutitos nada más, que ya estamos ahí logrando hacer la conexión. También la preocupación por el antivirus en la ciudad, porque están habiendo casos. Hubo uno en diciembre, si mal no recuerdo, que murió un hombre en la ciudad de La Plata justamente por esta enfermedad. Pero volviendo al tema del coronavirus, Enrique, me estabas contando que hubo un aumento de los casos y ahí se nos cortó la comunicación. ¿Cómo esperan estas próximas semanas en cuanto al COVID? Bueno, sí, perdón, porque se me cortó. Nada, no pasa nada. Sí, te estaba contando que hasta bueno, en diciembre vamos a ver el incremento de casos, pese a que por ahí se hablaba de que iba a ser en marzo. Uh-huh. Bueno, fue aumentando con la llegada de las fiestas. Al principio tuvimos una influencia muy alta de la cepa delta, que la cepa delta en nuestro país no nos había pegado prácticamente. Uh-huh. Pero sí, bueno, en este primer momento, y después apareció Omicron, como apareció en todo el mundo, Claro. ya un incremento muy marcado, y ahí fue la explosión de casos, que fue en los últimos días de diciembre, los primeros días de enero, y siguió durante todo el mes de enero, ¿no? Ahí hubo muchos idas y vueltas en cuanto al cómo lo íbamos a ir manejando. Tuvimos primero un pedido / orden de la provincia de testear a todas las personas que tenían mínimos síntomas o sin síntomas. Todas las personas que se acercamos en estos hisopados los teníamos que testear. Bueno, ahí fue que abrimos los 2 centros de hisopados del municipio, en algún lugar con sombra, hecho amplio. Después de eso, a los pocos días cambió el protocolo. Después vino el protocolo de que tenemos que tratar de no testear, de testear únicamente a los mayores de 60 años. O sea, nosotros desde el municipio nos tocaba a los mayores de 60 años o a las mujeres embarazadas. También entraban dentro de ese protocolo todas las personas que se internaban. Pero si no se le venía la confirmación por nexo epidemiológico, bueno, cuando pasó eso, que fue hace unos 20 días más o menos, ahí el número de casos empezó a bajar claramente, y porque ya no empezábamos a detectar los pacientes asintomáticos o los pacientes con pocos síntomas, ¿no? Porque cuando uno testea a todos, encuentra pacientes que por ahí con un mínimo síntoma o que no tenía síntomas se acercaba para que lo hizo. Claro. Ahora cuando se dice, miren, a estos pacientes no se lo van a hisopar, bueno, a esos pacientes ya no los detectamos más. Pero bueno, como había una amplia circulación viral, eso empezó a pasar. Ese creo que fue inicialmente porque de un día para el otro
cuando se dejó de testear el número de casos bajó abruptamente. Yo creo que bajó obviamente porque no lo detectábamos. Claro. Después, con el correr de los días, la alta contagiosidad que ha tenido esta cepa, la cantidad de gente que se ha contagiado, bueno, ya empezamos a tener una inmunidad natural, una inmunidad de rebaño, no tenemos mucha gente contagiada, bueno, esa gente que no se va a volver a contagiar con la misma cepa. Claramente empiezan a bajar el número de casos, y ahora estamos en el momento del descenso del número de casos, que creo yo que va a continuar de esta manera, ¿no? ¿Se puede esperar un aumento por ahí un poco leve, más llegado a marzo, donde empieza a reactivarse todo el tema de los colegios y también diversas cosas laborales? ¿O vamos a ver una bajada continua, un poco haciendo futurología, ¿no? Pero, ¿qué esperan? Sí, este virus nos mostró que no podemos hacer futurología, porque Claro. en teoría los grandes especialistas habían hablado de que en marzo íbamos a tener un incremento muy notorio de casos, y ahora están hablando de que en marzo seguramente ya estaríamos transformando la pandemia en endemia. Me parece que es muy apresurado hablar de transformar la pandemia en endemia, de que se vaya a transformar en endemia, porque ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que la pandemia terminó y ya se transformó en endemia? Después de que estemos dentro de la endemia, Claro. y eso va a ser retrospectivo. Va a decir, bueno, hace 2 meses no tenemos esto, no tenemos esto, no tenemos esto, y ahora podemos proyectar qué es lo que nos va a pasar. Bueno, en esa situación no puede hablar de endemia. El virus ha mostrado siempre que todas las veces que se han anticipado diagnósticos, los diagnósticos han sido erróneos. Hoy por ahí uno escucha a muchos profesores o médicos prestigiosos o a los ministros hablar de que ya estamos en el momento, pero hace un mes estaban hablando de que esto va a pasar en marzo. Claro. O sea, es muy apresurado sería decir esto. Ahora, como uno ve viendo la situación, la ve viendo a nivel mundial, lo que hace pensar, lo más lógico de pensar sería que sí, que esto que están comentando ahora sería lo que tendría que suceder. Pero de ahí a afirmarlo, estamos a años luz. Yo creo que cuando uno estudia el comportamiento de cualquier virus a lo largo de la historia, bueno, está respetando el mismo comportamiento. Eso creo que es lo único que respeta esta pandemia. Está respetando el mismo comportamiento, que cada vez que hay una mutación, la mutación está siendo más leve, con una virulencia menor a la cepa anterior. Y todas las mutaciones están pasando eso. Eso no son todos los virus. Entonces, uno tiende a pensar que, bueno, que en este caso va a suceder lo mismo. Va a seguir mutando y las mutaciones van a ser con menor virulencia. Y estos nuevos protocolos de cada vez menos aislamiento, que bueno, en realidad son de hace varias semanas, así que no sé qué tan nuevos son, pero ya con un poco el diario del lunes en términos epidemiológicos, ¿generaron un impacto o no hubo mayores complicaciones? En realidad el protocolo de menos aislamiento que se implementa más, digamos, sería una forma de blanquear lo que viene sucediendo desde diciembre, ¿sí? Porque no hubo prácticamente, sacando para la escuela, para el resto de las actividades, no hubo algo que impida el contacto cercano o los grandes aglomerados y demás, porque nosotros vimos los recitales, vimos los partidos de fútbol, vimos lo que sucedió en la costa durante todo el verano, y no hubo restricciones en cuanto a aforo. Sí hubo restricciones en cuanto a un pase sanitario, que cuando uno habla de cantidad de contagios, el pase sanitario no tiene, digamos, no juega ningún factor, porque claramente las personas que estaban contagiadas podían estar o no vacunadas. El vacunado se contagiaban y contagia igual que el no vacunado, ¿no? Las últimas declaraciones de la OMS dicen que la vacuna no fue eficaz para el contagio y la transmisión de Ómicron. Bueno, eso lo vimos, no hace falta que la declaración de la OMS, es lo que veíamos a diario cuando uno veía así, bueno, tiene el pase sanitario, entraron al bus y había 30.000 personas. Y bueno, eso se contagiaban todos. Claro. Lo que pasó en la costa un poco, pero como la sintomatología es tan banal, la mayoría de los jóvenes no le daban trascendencia. Y entonces, en algunos casos iban y se sopaban por el solo efecto de decir, bueno, no voy a contagiar a otro. Pero bueno, veíamos eso, o sea, no hubo restricciones. Ahora después, cuando vemos que empiezan a salir protocolos en las que avalan un poco esa ausencia de restricciones, uno dice, bueno, lo que está haciendo es clarificar o blanquear lo que venía sucediendo durante diciembre, enero. Claro.
Y otro de los problemas que preocupan más que nada ahora en verano es el tema del dengue en la ciudad. ¿Cómo se está controlando eso? ¿Ha habido una suba de casos? Porque por ahí tanto el dengue como bueno el antivirus por ahí no es algo que se vea tanto acá en La Plata, por lo menos no para las personas de a pie. No nos enteramos tanto como, pero bueno, la pandemia del coronavirus un poco que apagó estas otras epidemias, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo estamos en cuanto al dengue y el antivirus? Bueno, el dengue, acá tenemos algunos factores. En el dengue lo venimos trabajando desde agosto, como se trabaja todos los años, ¿no? Empezamos a trabajar de forma temprana, porque el dengue lo que precisamos, como la gran mayoría de las patologías, ¿no? Lo que precisamos es mucho de la conciencia ciudadana. Precisamos mucho de lo que haga cada uno de los vecinos dentro de su domicilio. Precisamos, en el caso del dengue, de cacharreo, y eso lo puede hacer el vecino. Nosotros podemos colaborar, pero en realidad lo que hacemos, lo más importante y lo que nosotros hacemos en función del dengue son las campañas comunitarias para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, de qué forma va a evitar o va a disminuir el riesgo de contagiarse el dengue. El dengue es una enfermedad que habitualmente se da por oleadas, que son de cada 4 años. Tuvimos un pico muy grande en 2016, un pico grande en 2020, que prácticamente fue tapado por la pandemia, pero tuvimos un incremento de casos respiratorios. Eso ya lo veníamos viendo porque en agosto, septiembre del 2019, en los países tropicales ya estábamos viendo el incremento notorio de casos, que se estaba haciendo récords históricos. Sabíamos que eso iba a pasar a nosotros a principios del 2020, bueno, fue lo que nos pasó, pero después vino la pandemia y un poco lo tapó. Después, ¿qué fue lo que sucede? Hoy uno ve que la medicina se maneja en función exclusiva del coronavirus, y por ahí es una de las críticas que creo que nos merecemos hacer todos los que trabajamos en el área de salud, ¿no? Hoy se maneja la medicina en función del coronavirus. Si uno tiene coronavirus está enfermo, si uno no tiene coronavirus no está enfermo. No, hay un miles de patologías que se están desatendiendo y que incluso estamos haciendo diagnósticos tardíos y demás, porque uno va a una clínica, a un hospital y tiene fiebre, y bueno, tiene coronavirus o no tiene coronavirus. Con el cambio de protocolo, hoy si uno tiene fiebre y vómito, supongamos, entra como diagnóstico de coronavirus sin necesidad de hisopado. Bueno, esa persona puede llegar a tener dengue, por ejemplo, o puede llegar a tener, no sé, una apendicitis. Entonces es como que estamos haciendo por ahí diagnósticos tardíos de otras patologías. Y en el caso del dengue, que yo creo que no hubo un incremento de casos real, porque el dengue antiguamente se le llamaba fiebre quebrantahueso, genera un dolor muy importante, y bueno, en ese caso creo que habría más consultas y el médico lo sospecharía, pero tranquilamente en casos más leves puede ser que haya un subregistro, pero por lo pronto estamos con, digamos, no tenemos ningún caso confirmado todavía. Claro. Sí hay algunos casos sospechosos, pero son muy pocos y que tenemos que esperar la confirmación o no del Malbrán. En esos casos se hace control de foco y demás, pero impresionaría como que los resultados de esos casos van a ser negativos. Y en el caso del hantavirus, nosotros ya tuvimos un caso de hantavirus de un muchacho joven, desgraciadamente con un desenlace fatal, que vivía en Olmos, trabajaba en Echeverri, y por este tema yo creo que también un poco el hantavirus es una enfermedad difícil porque es un cuadro gripal, ¿no? En la primera consulta es un cuadro gripal. Entonces por ahí el paciente tiene reiteradas consultas. Pero bueno, leyendo un poco lo que sucedió con ese muchacho también, el tema del coronavirus confundió un poco, porque se lo esperó para hacerle el diagnóstico de negativo o positivo de coronavirus. Digamos, siempre se tardó en la sospecha del hantavirus. Es muy frecuente que pase esto, no le quiero echar la culpa al coronavirus. El hantavirus lo que sucede es eso, porque cuando el paciente viene inicialmente es una gripe, claro. y digamos, uno no va a internar todas las gripes que ve. Pero sí, bueno, cuando después por ahí ya en la segunda, cuando te hacen consulta, cuando asocia el nexo epidemiológico que tienen y demás, bueno, ahí cuando se trata, pero desgraciadamente en muchas situaciones es tarde. Pero nosotros tenemos un cordón que es donde todos los años tenemos algún caso de hantavirus. Estamos dentro de lo esperable, no pasó nada fuera de lo que uno creyera que va a pasar.
Y en cuanto a la prevención para el hantavirus, algo lo que puede hacer, ¿no?, el vecino platense para prevenirlo por ahí con el dengue, con el descacharreo y con no dejar agua turbia, ¿no?, por así decirlo, lugares Agua donde estancada, puedan, sí. agua estancada, eso. Uno lo puede más o menos ir controlando. ¿Cómo es el tema para prevenir el hantavirus, si es que hay algo que pueda hacer, ¿no?, cada vecino? Bueno, ahí también tenemos que, al igual que con el dengue, tenemos que compartir el vector. El vector en el dengue es el mosquito Aedes aegypti y el vector en el caso del hanta son los ratones corilagos. ¿Cómo hacer para evitar tener esos ratones? Y bueno, mantener desmalezados los lugares, sobre todo en las zonas suburbanas suburbanas o rurales. Mantener bien desmalezado, no dejar restos de comida, hacer un buen tratamiento de los residuos, porque si uno deja restos de comida o no tiene desmalezado el terreno, hace que el ratón se pueda acercar al domicilio, ¿no? El que esté más cerca del domicilio, con lo cual uno ahí tendría más riesgo de poder absorber, de poder respirar los aerosoles del orín del ratón. En todos los lugares suburbanos o rurales, lo aconsejable es que cuando entramos a un galpón que estuvo cerrado, es abrir bien el lugar, ventilar y después ingresar. En el caso de limpiar, nunca hacerlo en seco, siempre con trapos húmedos o algo por el estilo, porque si uno en seco empieza a barrer, ahí levanta esos aerosoles y puede ser que los respire, y ahí es cuando uno se podría contagiar el hanta. Pero fundamentalmente lo que le apuntamos es a combatir el vector, ¿no? El vector en este caso sería el ratón comilar. Claro. Te agradecemos, Enrique, por estos minutos. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí hablábamos con el secretario de Salud de La Plata, Enrique Rifa Urcat, bueno, justamente tocando un poquito todos los temas que tienen que